Saludos a toda nuestra teleaudiencia y bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Cuidado, Mujeres en Resistencia. Nuevamente les recordamos que estamos en una segunda temporada de nuestro programa. ¿Y cómo vamos a estar? Pues emocionadísimas, porque estamos de vuelta aquí con ustedes, con nuevos segmentos, nuevas invitadas, nuevos temas de actualidad y relevancia para todas ustedes, para todos. El tema de hoy es uno que nos parece necesario abordarlo. Se trata de la relevancia del feminismo en la actualidad. Queremos dar conceptos, aclarar concepciones del feminismo y sobre todo esperamos que aquellas y aquellos que nos miran se eduquen y que no estén, sobre todo si no están familiarizados con este tema. E incluso algunas personas que están frente al televisor y que por esa misma razón a veces emiten críticas sin saber absolutamente nada de lo que realmente es el feminismo. En esta ocasión es un honor presentarles a dos extraordinarias invitadas que tenemos en Cuidado Mujeres en Resistencia. Se trata de nuestra compañera Sandy Arteaga, que es feminista, filósofa, activista, fundadora de Diálogos Periféricos, y nuestra querida compañera abogada Delmi Ordóñez, que es la actual secretaria general del proyecto presidencial Ciudad Mujer. Es un gusto tenerlas en este día para educar a la población de lo que realmente es el feminismo y sus conceptos básicos e implicaciones en la vida diaria, en el día a día de cada una de nosotras. Ahora pues les escucho, queridas. Bueno, muchas gracias. Yo soy Sandy Arteaga. Es un gusto estar aquí. Y como mujer joven feminista, a mí siempre me ha llamado la atención justamente esclarecer qué es el feminismo, porque creo que todavía hay mucho estigma y todavía hay mucho tabú, más que todo en nuestra sociedad hondureña, centroamericana. Y pues un honor también compartir con dos mujeres muy conocedoras y va a ser una experiencia muy bonita. Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Felicitar pues a la ministra Anarela, amiga, compañera de lucha de varios años, por este programa. Hemos estado ya, y ella lo mencionaba, la segunda temporada. Creo que es importante el tener esa estabilidad, el tener esa constante participación, así es que felicitar a la ministra por este importante programa que va, y bueno, felicitar a todas las compañeras que trabajan en este programa, Mujeres Cuidado, Mujeres en Resistencia. Así creo es. Que felicitarlas por ello. Ya hemos estado por acá, recordábamos que estuvimos en el programa 17, ya tenemos 23 programas, 23 semanas de estar consecutivamente en el corazón y también pues educando, como decía Anarela, a la población hondureña. Y yo pues como abogada y como mujer que hemos venido trabajando este tema de protección de derechos humanos desde las mujeres, que lo comenzamos allá por el 2006, recuerdo con unas primeras formaciones con el Centro de Derechos de las Mujeres. Todavía no me atrevo a decir soy feminista, porque yo, el respeto, por ejemplo, para el trabajo que tienen las compañeras feministas que han tenido ese trabajo por años y que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque gracias a ellas hoy podemos estar aquí en este set, por ejemplo, hablando sobre estos temas. Así es que agradecerles a nuestras ancestras y decirles muchísimas gracias porque ustedes abrieron el camino para que estemos aquí y nos dejan con este compromiso de continuar abriendo caminos para que nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras futuras generaciones, ver esos relevos generacionales, también puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Así es. Yo digo, soy feminista en construcción. En construcción. Ahí. Constantemente. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa definiendo conceptos básicos. ¿Qué es el feminismo? Me gustaría que comenzáramos con usted, que es filósofa. Cuando pienso en usted, también pienso en Simone de Beauvoir. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, justamente feminismo es una corriente o un movimiento social que inició allá después de la Revolución Francesa, cuando la gente empezó a adquirir derechos civiles, que fue la Declaración del Derecho del Hombre, y las mujeres se preguntaron que por qué no estábamos incluidas, ¿verdad? Entonces, desde ese primer instante
hay, como quien dice, una conciencia de nosotras las mujeres históricamente de querer acceder a nuestros derechos, ¿verdad? Y el primer derecho que peleamos y que desde ahí nace, como quien dice, la primera ola del feminismo es el derecho al sufragio, al voto, que aquí en Honduras lo tuvimos con nuestra heroína Visitación Padilla. Y justamente también es una corriente que trae cambios a toda la estructura de cómo vivimos nuestra vida, cosas tan básicas como, por ejemplo, la salud, la educación y todos estos demás derechos. Siento yo que el feminismo ha venido a cambiarlos y a reestructurarlos, poniendo a las mujeres y a las niñas en el centro, pensando qué es lo que ellas necesitan en comparación y diferencia a los varones y a los niños. Bueno, tú has mencionado algunos datos acerca de el origen del feminismo, ¿verdad? Cuando hablaba de la Revolución Francesa, recordemos a Lucille Lacombe, ¿verdad? Y también a Degouche, ¿verdad? También, que fue una de las que le dio la vuelta a la Declaración de los Derechos del Ciudadano y dijo, derechos de la ciudadana, ¿por qué no? Entonces, hablemos un poquito más de esa historia del feminismo que se inicia con estas grandes mujeres. Mary Wollstonecraft, no la podemos olvidar tampoco, ¿verdad? Que son ancestras que fueron las que generaron los primeros pasos en este tema de los derechos nuestros, el derecho a elegir Estado, que es tan importante porque recordemos que las mujeres no podían elegir si casarse y con quién, cuándo, no digamos otro tipo de cosas, y que si no te casabas o te mandaban al convento o te mandaban al manicomio si no aceptabas el convento. A ver. Y justamente cuando hablamos del feminismo, surge justamente por esa lucha. Y fueron como las mujeres blancas para el tema del derecho al sufragio. Y ahí recordando lo que dice nuestra compañera Anarela, bueno, recordemos el tema, que en Honduras nos hubieran dado algunos logros, por ejemplo, el caso de la huelga del 54, del derecho al sufragio, pero recordemos que en un primer momento, ¿quiénes podían ejercer el sufragio? Era la mujer que sabía leer y escribir y la mujer que estaba casada. Entonces también desde ahí necesitamos ir rompiendo esos mitos, que el tema del feminismo va justamente porque si estamos en una sociedad con igualdad de derechos, pues debe ser igualdad de derechos para hombres y para mujeres. Entonces creo que es importante tener esa claridad. El feminismo no viene a hablar sobre que las mujeres debemos de estar sobre los hombres, sino hablamos de esa igualdad y esa equidad que debe de prevalecer, que está establecida de hecho en la Constitución de la República, en los instrumentos y en los convenios internacionales, caso de Belén do Pará, el caso de la CEDAW, por ejemplo, en el que también habla de esto, y es importante también rescatar este tema del feminismo, ¿verdad? Y no confundirlo con otros temas y entender que hay varias olas del feminismo que también va evolucionando a medida que pasa el tiempo. No son las mismas necesidades que tenían las mujeres en el 54 a las necesidades que tenemos las mujeres en este momento, en el 2024, donde ya hemos avanzado en procesos, hemos avanzado en derechos también, pero que sabemos que hay muchas necesidades y también el feminismo debe de ir evolucionando. Así es. Bueno, esas luchas que tienen nuestras ancestras las quiero mencionar para que no las olvidemos. Sí. Tengo que mencionar quienes iniciaron esta ruta, ¿verdad? De sacarnos a nosotras de la casa para llevarnos al ámbito público. Recordemos a Visitación Padilla, a Graciela Maya García, recordemos a nuestras queridas escritoras intelectuales extraordinarias como Lucila Gamero de Medina, que fue una luchadora por el derecho al sufragio. También quiero recordar a Argentina Díaz Lozano, a Clementina Suárez, a Paca Navas de Miralda, a Trinidad del Cid, a Olimpia Varela y Varela, que son todas extraordinarias mujeres que fueron las que dieron todo de sí para que nosotras tuviésemos un espacio en el ámbito público. No las olvidemos, tenemos que mencionarlas cada vez que es posible, porque son estas que nos han enseñado a andar, ¿verdad? Sí. Y que justamente han estado en la sombra, porque no nos acostumbramos a mencionarlo. Y si vemos, mencionamos nuestros héroes nacionales, pero no mencionamos a las mujeres que estuvieron ahí dando la lucha, no detrás, sino de frente, más bien, o al lado de estos hombres apoyando. Así es. Y a propósito de eso, perdón, voy a hablar más que nuestras invitadas, qué pena. Pero yo no quiero dejar de mencionar a la esposa de José Cecilio del Valle, Josefa Valero, a la esposa de Francisco Morazán, Josefa Lastiri,
a la madre de Francisco Morazán, que fue la responsable de haber hecho este gran y extraordinario hombre, que fue Guadalupe Quesada Borjas, a su tía, a Micaela Quesada Borjas, la esposa de Dionisio de Herrera. Y luego otras que vinieron con posterioridad en el siglo XIX y que estuvieron al lado de todos estos hombres que, junto con sus compañeras, hicieron posible que nuestra democracia se vaya forjando. Se fuera construyendo. Yo creo que eso es importante porque usualmente no recordamos que también las mujeres estamos ahí detrás de esos grandes pensadores o a la par, como decía la compañera. Y es que también Francisco Morazán, como usted lo decía, sin esa responsabilidad de los cuidados de su mamá, que son trabajos no vistos, él quizás no se hubiera desarrollado de cierta manera. Y vemos como estos tres héroes, justamente, por ejemplo, Valle con Francisco Morazán, que eran contemporáneos, justamente que también había una relación entre sus esposas, pues, y que ellas debatían ideas y que son mujeres que construyeron y que lastimosamente no hemos tenido esa recopilación histórica del pensamiento de ellas, porque no teníamos, por así decirlo, eso de la habitación propia que decía Virginia Woolf, de tener nuestros propios diarios, llevar las líneas del tiempo, qué es lo que está pasando y lo que era importante para las mujeres, y el papel que tuvo la hija de Morazán después del fallecimiento de su papá, de seguir, como quien dice, regando la voz de él, sus pensamientos, sus ideas, y que creo que también es que no pensamos que no solamente son esas mujeres de los ámbitos más privilegiados, ¿verdad? Las mujeres que pueden tener una economía un poquito más sustentable, sino que también a veces las mujeres organizadas, hoy en día, por ejemplo, en los barrios y en las colonias, en ese tiempo quizás las trabajadoras amas del hogar, etcétera, que también tenían esa, como quien dice, esa conciencia, esa primera idea, y fueron construyendo, y que al final somos parte del movimiento todas, pues, y empujamos y sacamos adelante. Así es. Bueno, no quiero dejar de mencionar el nombre de su hija, Adela Morazán Lastiri, que efectivamente contribuyó a que el pensamiento, la vida y la obra de Francisco Morazán no se olvidara. No muriera. Y bueno, vamos a continuar con nuestro nuevo segmento que se llama En Voz Alta. En este segmento vamos a escuchar a jóvenes que hacen preguntas para las invitadas, para nuestras invitadas, que luego pues vamos a ir discutiendo entre nosotras. Vamos con nuestra primera pregunta. Hola, mi nombre es Eda Sierra y mi pregunta para el panel es: ¿por qué las feministas somos tan criticadas y de dónde viene el término feminacia? ¿Por qué las feministas son tan criticadas, sobre todo desde el sector de los conservadores? ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría empezar. Creo que el término feminazi, bueno, es muy nuevo, se implementó en los años 90 por un locutor de radio estadounidense, y justamente si recordamos en los años 90 hay una ola del feminismo con todos los derechos sexuales y reproductivos, o sea, el derecho al aborto, el derecho a la anticoncepción, a la educación sexual, y justamente creo yo que, y eso es algo que sería muy rico discutir, ese control que nosotras empezamos a tener sobre nuestros cuerpos, como que a los hombres principalmente en esa época y hasta el son de hoy, les sigue chocando, y hay toda una criminalización social. Entonces él implementa el término feminacia, haciendo la relación entre feminismo y el nazismo, que creo yo que eso es algo muy violento y perverso culturalmente, porque comparar lo que fue el nazismo con lo que es el movimiento social feminista a nivel mundial, que nos ha traído cambios positivos a todas las mujeres y niñas, y no solamente a nosotras, sino que también a los varones, pues, o sea, claro, el cambio a las estructuras sociales, de alguna forma también les ha beneficiado a ellos. Entonces, siento yo que esa recriminación viene desde el odio interiorizado y desde esa confusión, y más que todo ese tradicionalismo que hay y de no querer comprender a las compañeras, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando uno, creo que todas las personas en algún momento somos conservadoras, en el sentido de que el conservadurismo es la definición de lo tradicional, de lo que es común, y cuando vamos perdiendo eso, como que hay un choque, como que no nos gusta lo que no es común, lo que no es normal. Entonces, por eso reaccionamos de mala manera. Así es. ¿Querías agregar algo, sí, Delmi? Justamente creo que es importante y ahí resaltarlo, ¿verdad? Que si bien es cierto
este término feminazi, primero es un término burdo, ¿verdad? Y creo que es importante que la población y quien nos está escuchando y viendo lo determine así. Y que viene justamente de estos grupos de la derecha fascista a nivel internacional y de los grupos fundamentalistas porque están en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Y no podemos continuar reproduciendo también estos términos. Primero, porque en el tema del feminismo estamos hablando de igualdad de derechos y estamos hablando justamente de la protección de la vida de nuestras mujeres. Creo que ahí es importante mencionarlo porque cuando hablamos de protección de derechos es en conjunto de también salvaguardar, y el centro también es el salvaguardar la vida de las mujeres a nivel internacional. Entonces ya seguir reproduciendo también este término y la comparación, como lo mencionaba la compañera, pues es importante tener claridad de ello, ¿verdad? Así es, totalmente. Y rechazarlo. Y rechazarlo. Rechazarlo de manera radical. Eso tiene que ver con nuestra segunda pregunta. Hola, soy Alejandra Rivera y mi pregunta es ¿por qué hay una percepción de que las feministas son siempre radicales? Bueno, ¿por qué somos radicales? Y ya hoy tengo el término de Anarela, de feminista en construcción. Ya aprendí algo el día de hoy. Bueno, miren, en el caso de Honduras, las mujeres hemos estado en silencio por 200 años y hemos dicho, ya basta también ese silencio. Primero, porque hemos vivido en un mundo donde está dominado por el sistema patriarcal. Y entonces, claro, cuando se levanta la voz de las mujeres, dicen sí, son radicales. Y sí, señores, las mujeres tenemos que ser radicales porque ya basta de los asesinatos, ya basta de violencia. Y hoy en la mañana que compartíamos con la ministra, hablábamos de que la sociedad nos quiere sumisas y nos quiere aceptando también esas realidades. Incluso cuando estamos como mujeres funcionarias, somos criticadas porque si hacemos o no hacemos. Y las exigencias de pedirle más a las mujeres que a los hombres. O sea, tenemos que demostrar que somos capaces, por ejemplo, para estar en un cargo de elección popular, para dirigir una empresa, para estar en un puesto importante. Sin embargo, a los hombres no se les pide. Entonces, creo que cuando mencionamos el tema de radicales, porque estamos diciendo ya basta y queremos generar también esos cambios y que nuestras voces sean escuchadas. Pero, perdón, ministra, mire que es interesante porque para mí siempre la gente se lo toma radical cualquier... Como algo negativo. Sí, pero también cualquier movimiento social que se levanta y exige dignidad, exige derechos, siento que es clasificado como radical. O sea, yo me pongo a pensar en la huelga bananera, han de haber dicho quiénes son estos igualados que se creen para venir aquí, esos radicales, esas protestas, o por ejemplo el movimiento de las personas negras en Estados Unidos cuando se levantaron contra el racismo, contra la esclavitud, y entonces es prácticamente que le incomoda a quien tiene esos privilegios, ya sea hombres o mujeres también, y ven que alguien se levanta y alza la voz, es llamado radical, pues, y creo yo que el radicalismo no es malo en la medida de que vemos exactamente qué exige, pues, o sea, creo que hay una definición de la palabra radical tanto positiva como negativa, pero creo yo que cuando hablamos del feminismo, lo que incomoda a las personas es que las mujeres siempre estamos exigiendo derechos. Hay este pensamiento machista también que dicen que las mujeres ya tenemos suficientes derechos y que no deberíamos seguir luchando, y esto es una falacia. Vemos que después de 200 años de nuestra independencia tenemos a la primera mujer presidenta y eso ha incomodado también algunas funcionarias públicas que se han declarado, ¿verdad?, feministas ante el ojo público y que están haciendo cosas que quizás en los gobiernos anteriores no se hacían, como por ejemplo el Ciudad Mujer, con todas las nuevas implementaciones en sus programas, han recibido comentarios negativos. Y también yo como mujer joven, cuando yo estaba en la universidad y era estudiante y hacíamos las protestas a lo interno de la U o afuera, éramos llamadas radicales simplemente por demostrar en la misma universidad, por ejemplo, cuando había maestros abusadores que eran acosadores y que cuando los ponía en la palestra pública nos llamaban radicales, y realmente es que estamos exigiendo la dignidad, nuestros derechos, y justamente como les estamos quitando ese privilegio y poniéndolos en su lugar, nos llaman radicales. Exactamente, y también hay otra razón, que las feministas vamos a la raíz de la problemática social, no solamente de nosotras, ¿verdad? Porque nosotras recordemos que como vigilantes de la vida, como cuidadoras de la vida, porque somos
más de la mitad de la población del mundo, pero también somos las madres de la otra mitad, entonces vamos a ver el origen de la problemática. Nosotras somos tremendamente acuciosas y por eso también es que somos radicales. Y esto tiene que ver con la próxima pregunta. Vamos a ver, vamos allá, qué es lo que nos preguntan nuestros jóvenes. Hola, mi nombre es Cecia Paguada y me gustaría saber qué logros hemos alcanzado mujeres y hombres gracias al feminismo. ¿Cuáles son los logros? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, en primer lugar, la huelga del 54 que nos hacía recordar la compañera Sandy. Ahí las mujeres estuvieron de frente. Creo que ahí es importante también mencionar esto, el derecho al voto. Fueron mujeres las que estuvieron de frente en ese momento. Después, si recordamos, en el año 2000, uno de los temas importantes y donde las organizaciones de mujeres aquí en Honduras fue importante que estuvieran participando, que apoyaron, por ejemplo, la toma en el Congreso Nacional para que se aprobara la ley para la participación de las mujeres en temas políticos, donde se aprobó ese 30%. Luego, si recordamos, el golpe de Estado de Honduras, quienes estaban de frente con la creación del Frente Nacional de Resistencia en contra del golpe de Estado, eran las mujeres que fueron golpeadas. Después, en la creación del Frente Nacional de Resistencia Popular, igual, mujeres estuvieron ahí. La creación del Partido Libertad y Refundación, también ahí estuvieron mujeres de frente. Vemos cómo doña Xiomara, por ejemplo, la actual presidenta, estuvo en ese momento histórico, y el lograr que esté hoy una mujer presidenta después de 200 años en Honduras, creo que es un logro importante, y que ha habido esa participación de las mujeres, que somos, como lo mencionaba, el 53% de la población aquí en Honduras y a nivel mundial, que creo que ahí ha habido también ese espacio para que las organizaciones de mujeres y feministas aquí en Honduras tengan esa apertura. Sabemos que no hemos logrado todo lo que quisiéramos, sí, pero esos son avances importantes que hemos tenido a lo largo de la historia. Querida. Yo quisiera hacer un análisis, por ejemplo, con los derechos que más le están incomodando a la gente ahorita, que son los derechos sexuales y reproductivos. Pienso que justamente que hay una agenda a nivel internacional que fuimos nosotras las mujeres quienes la colocamos en las conferencias internacionales de la mujer y demás hitos históricos. Se van a cumplir 30 años de la conferencia de Beijing, que fue un momento histórico, y que esos derechos no solamente fueron para las mujeres, sino que también para toda la población en general. Hablar, por ejemplo, del derecho a la educación sexual integral, el derecho a la planificación familiar, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho al divorcio, que luchamos nosotras las mujeres, algo que, imagínense ustedes, si no tuvieran la capacidad de poder divorciarse, por ejemplo, de una persona violenta, también, maltratadora. Correcto, y la cuestión también de la pensión alimentaria que pueden recibir sus hijos cuando son divorciadas. Esto es gracias a que las mujeres hemos ido alcanzando una cierta cantidad de derechos. Por ejemplo, actualmente en el Congreso se quiere discutir la ley sobre la protección contra las violencias hacia las mujeres, y justamente todo ese machismo que hay en nuestra sociedad hondureña no permite que haya esta discusión en el Congreso. También un derecho que acabamos de recordar que fue adquirido con la nueva administración fue el derecho a las pastillas anticonceptivas de emergencia, que lo habíamos perdido justamente por el conservadurismo. Y creo yo que muchas cosas positivas, y algo muy bonito que yo veo también de un efecto positivo del feminismo es que ahora quienes tenemos una maternidad deseada y consciente, vamos criando a nuestros hijos de manera diferente, ¿verdad? Y que ellos también se vuelven, como quien dice, aliados y dejan de reproducir esa violencia machista. Así es. Bueno, la violencia la vemos en todos los ámbitos, ¿verdad? Todavía tenemos que lamentar que haya violencia en lo económico, que haya violencia en lo político. Recordamos cómo han estado siendo atacadas las compañeras presidenta, nuestra próxima presidenta, la candidata Rixi Moncada, entre otras, en ese espacio, en el espacio público. Pero y eso nos hace recordar, ¿verdad?, que todavía hay mucho que hacer. Veamos la próxima pregunta que tiene que ver con esto. Hola, mi nombre es Emilio Valerio, tengo 25 años, soy de Tegucigalpa, Honduras, actualmente vivo en Barcelona, España.
Mi pregunta es, ¿cómo día a día somos feministas o nos convertimos en feministas sin saberlo? Gracias. Lindo. El feminismo silencioso, ¿verdad? Siempre que estamos defendiendo algún derecho de las mujeres, algún espacio, nos convertimos en feministas sin saberlo. ¿Qué agregarías tú, querida? Bueno, es que creo que aquí no hay un manual para decir cómo somos y tiene que ver justamente primero con esa formación. Por eso es importante la formación que demos a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? El tema de la igualdad y la equidad en temas de derechos humanos es de vital importancia. Pero es un tema que lo vamos construyendo, creo yo, ¿verdad? Que a medida vamos avanzando y sentimos, primero, que no es que queremos sobresalir en un espacio de varones. Sabemos que el tema político es uno de los más complicados y hablamos de esos ataques. Sí. Pero, por ejemplo, a uno le indigna, y en este momento que está siendo atacada, por ejemplo, la presidenta de la República, que nosotros decimos y que conocemos el trabajo que ella ha venido haciendo, no de ahora como presidenta, lo ha hecho de años. En la mañana hablábamos de todo ese trabajo, que bueno, cuando hablamos de Francisco Morazán, pues hablemos de un expresidente, José Manuel Zelaya, que logró ser presidente de la República porque tenía el respaldo de la compañera Xiomara Castro. Ella se encargaba de las haciendas ahí en Olancho, de todo el trabajo administrativo, después todo este proceso en la Red Solidaria y ahora como presidenta de la República. Entonces indigna que ahora digan, no, quien manda, y es un tema de violencia, quien manda es Mele. Entonces uno dice, bueno, yo voy a defender esos derechos. El que duden de la capacidad de la actual ministra de Defensa cuando ha demostrado su profesionalismo, su capacidad también en donde ha estado, Consejo Nacional Electoral, Secretaría de Finanzas, ha sido catalogada como la mejor ministra que ha tenido la ENE, también indigna el que por el simple hecho de ser mujer le estén atacando, ¿verdad? Porque no hay argumentos válidos para seguir atacando, para atacar a las mujeres. Entonces creo que nos vamos construyendo día a día y en temas de sentir esa indignación como mujeres porque hablan mal de otras mujeres, eso es importante, el que defendamos que haya igualdad de derechos para todos y para todas y que vayamos encaminando también a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos e hijas en esa defensa también de los derechos humanos de las mujeres es importante. Sí. ¿Qué quieres agregar, querida? Pues yo creo que quizás ustedes como yo crecimos en un hogar que no nos hablaban de feminismo, no sé en el caso de ustedes. En el mío sí, fíjese que mi mamá era feminista, era sufragista. Mi mamá estudió en México en la década de los 50, justamente cuando se estaba debatiendo el derecho al voto de las mujeres y pues ella estaba estudiando medicina, estaba en una universidad en la UNAM muy efervescente, así que yo tuve esa fortuna, ¿verdad? Que no es frecuente, Pero me conmovió la pregunta de la compañera porque, bueno, yo crecí en un hogar donde la mayoría éramos mujeres, ¿verdad? Pero yo siempre me preguntaba de niña por qué las mujeres hacemos cosas diferentes a los hombres. Y en ese sentido, pues, a la pregunta me gustaría contar una experiencia personal cuando yo era niña y ya aprendía como a lavar los trastes. Yo recuerdo que yo dije, ¿por qué yo tengo que lavar los trastes de un varón? Si ellos también ya están más grandes que yo y los pueden lavar. Entonces, yo recuerdo que yo hice un cartel que decía, por favor, si usted comió en su plato, límpielo. Y lo colgué en el lavamanos. Y entonces yo recuerdo eso y ahora pienso mi primer protesta como niña. Y entonces ahora que ya estoy más grande, cuando yo descubrí la palabra feminismo fue cuando tenía 16 años y yo empecé a tener acceso a internet. Entonces yo investigué que por qué a las mujeres las trataban diferentes a los hombres y me empezó a aparecer la palabra. En ese tiempo no habían tantas youtubers que hablaran como de eso. Y encontré una muy buena en España y empecé a aprender. Y ya después cuando entré en el 2017 en la UNA, con todo el movimiento estudiantil y que había muchas mujeres feministas en el movimiento estudiantil, yo ya entré a la universidad, mi primer año, mi primer periodo, diciendo yo era una mujer feminista. Y cuando yo decía eso, miraba la reacción de los hombres y yo decía, pero ¿por qué reaccionan tan mal si estamos en una universidad, en una casa de estudios? Docentes, compañeros que tienen más conocimiento que yo, entonces ¿por qué ellos piensan mal de eso? Entonces creo yo que una se hace feminista cuando se cuestiona por qué nos tratan diferente a las mujeres y cuando ya aprendemos qué es el feminismo, obviamente nos llama la atención y siento que le ponemos mucha pasión
porque encontramos otras compañeras con las cuales vamos luchando en el camino, ¿verdad? En el caso de ustedes ya tienen muchos más tiempo que yo en la lucha, y cuando encuentro más mujeres así, yo me siento afortunada, pues, y pienso, estoy siguiendo el legado que han dejado anteriormente. Ay, sí, bueno, yo quiero recordar mis años en la universidad como feminista. Nosotras tuvimos un primer grupo feminista que la llamamos Ruth García, que fue una mujer que desapareció en Cruz, y la desaparecieron en Guatemala, y era una mujer que era feminista, pero que era bellísima candidata a un premio de belleza, y la desaparecieron durante las luchas de las guerrillas. Entonces nosotras adoptamos su nombre, después tuvimos otro grupo que se llamó Graciela Maya García, y estos dos grupos nos organizó, nos permitió organizarnos, y repartíamos. Correcto. Al pensamiento de Simón de Beauvoir en la universidad, lo hacíamos en stencil. Imagínate, en stencil, y nos veían como locas, literalmente, ¿verdad? Y eso me hace recordar que es importante saber que el feminismo es una forma de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida, no lo digo yo, lo dijo también Simón de Beauvoir, ¿verdad? Que es la gran maestra, la que nos ha enseñado a pensar desde el feminismo, para el feminismo, por el feminismo, para construir una propuesta de ejercicio del poder. Entonces, eso es también una manera de vivir silenciosamente el feminismo cuando vamos haciendo cambios en nuestras vidas y cuando hacemos posible que otros también cambien a la luz de estas prácticas. Y hay que enseñar a los hombres que cuando somos feministas y practicamos el feminismo, ellos lo tienen mucho más fácil, ¿verdad? Porque nosotras les ayudamos a entender que sus obligaciones deben de ser compartidas, y las nuestras también, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Así es. Bueno, vamos a un nuevo segmento de nuestro programa que se llama Opiniones en Marcha, en el cual nuestra productora Valeria Solís se traslada hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para preguntarles a las personas que andan por ahí qué es lo que ellas o ellos piensan del feminismo. Vamos con Valeria. Bienvenidos a este nuevo episodio de Opiniones en Marcha. En esta ocasión estamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y vamos a preguntarles a los estudiantes en sus propias palabras qué es el feminismo. En sus propias palabras, ¿qué es el feminismo? Para mí el feminismo es una lucha por y para las mujeres, en el que se pelea por igualdad de condiciones en un mundo en el que el patriarcado ha tomado mucha relevancia en los últimos años y desde hace muchos siglos, y pienso que es una lucha noble en el que se pelea por derechos, beneficios y un mejor mundo para las mujeres. Bueno, el feminismo sabemos que tradicionalmente nació para defender los derechos de las mujeres, claramente como el derecho al voto, por ejemplo, y creo que es un pilar fundamental para la sociedad que pues todos estemos a un mismo nivel. Pero actualmente, si nos damos cuenta, hay un feminismo radical que pues no sigue esos pilares, entonces creo que actualmente no estoy de acuerdo con ese tipo de feminismo que, por ejemplo, apoya lo que es el aborto y ese tipo de propuestas que de verdad no van pues con mis valores. Pues a decir verdad, en mis propias palabras, el feminismo pues es una manera que la mujer defiende sus derechos. Y yo la verdad estoy totalmente de acuerdo. Me parece algo genial, a decir verdad. Pero lo único que, a mi opinión, es que las cosas simplemente se podrían hacer tranquilamente. Ajá. Y no es necesario marcar a todos los hombres como dicen, este es igual, todos los hombres son iguales, todo así. Y a mi parecer no es correcto. Para mí el feminismo es la búsqueda
de los derechos igualatorios de la mujer con los del hombre. El feminismo es una lucha que estoy de acuerdo porque derecho que no se pelea, derecho que se pierde. Honestamente, para mí no encuentro un significado como tal de lo que es el feminismo, pero si tuviera que dar una opinión acerca de ello, varían mucho las personas, porque sí hay feministas que quizás sí en su momento tienen razón en la mayoría de cosas, pero hay otras que sinceramente no deberían, o en mi punto de vista no deberían pertenecer a ese grupo, puesto de que son demasiado conflictivas, demasiado se meten con alguna cosa por más mínima que sea. Entonces me parece que algunas están en un muy mal punto de vista de lo que es el feminismo. Ya las que sí saben que lo que viene siendo el feminismo, pues ahí así realmente las aprecio bastante. El feminismo es la reivindicación de los derechos que siempre se han tenido y que ha tenido la mujer, y realmente es la oportunidad para poder buscar la equidad de género y sobre todo los espacios que mujeres cada día más tengan más oportunidades de las que muchas veces han sido violentadas. ¿Y piensa que todavía es relevante el feminismo en la actualidad? Creo que el feminismo, siempre y cuando no violente los derechos del hombre, siempre va a tener relevancia y va a necesitar empoderarse más. No solo la agenda internacional debe mencionarlo, sino en cada espacio informativo. Bueno, me parece a mí que es una corriente que está dirigida tras la búsqueda de derechos de las personas del sexo femenino, ¿verdad? Y que han establecido no solamente luchas, sino que una corriente, ¿verdad?, que ha ido creciendo, ¿verdad?, a nivel mundial, pero que sobre todo considero yo que ha sido establecida para tratar de lograr el respeto a derechos. ¿Y le parece que actualmente todavía es relevante el feminismo? Es que, bueno, creo yo que sí, es importante y es fundamental el tema de luchar por sus derechos. Muchas veces de repente quizás lo que se cuestiona es la forma, ¿verdad? Cómo se lucha por eso, pero me parece a mí que es válido, ¿verdad? Cuando uno siente que sus derechos son vulnerados, pues trata de buscar mecanismos para tratar de que se les respeten. Y bueno, ya escucharon algunas de las opiniones de los estudiantes sobre el feminismo. Algunos están de acuerdo, otros piensan que no están de acuerdo con el feminismo radical. Y bueno, volvemos al panel para que discutan opiniones en marcha. Bueno, como hemos podido ver, las personas que fueron entrevistadas estuvieron de acuerdo con el feminismo, pero nos hacen saber que no nos quieren tan radicales, que no nos quieren manchando paredes, que no nos quieren defendiendo nuestros derechos en las calles, etcétera, etcétera. Es decir, nos llaman a que seamos feministas silenciosas. Y bueno, seguimos adelante con nuestro programa. Quiero decirles que ha sido muy grato tenerlas con nosotras y en este momento pues ya podemos mencionar nuestras palabras finales para este programa de Cuidado, Mujeres en Resistencia. Bueno, y justo con ese mensaje de cuidado, mujeres en resistencia, primero agradecer el espacio, felicitar a la compañera Narela y destacar en este tema del feminismo, por ejemplo, y con todas las enseñanzas. A mí me fascina escuchar a Narela, platicar con ella por toda esta historia que debemos de resaltar. Siempre nos dice, debemos de recordar a nuestras ancestras, a nuestras mujeres que nos han permitido estar aquí. Pero uno de los logros que tenemos en la participación política de las mujeres es en primer lugar, que Narela es la protagonista, una de las protagonistas en que nuestro Partido Libertad y Refundación esté en sus estatutos, que es un partido feminista. Sabemos que es un largo camino por recorrer, pero justamente en este programa de Cuidado, Mujeres en Resistencia, es importante que las mujeres que están en resistencia sepan que en el 2021 declaramos los estatutos del Partido Libertad y Refundación feminista, y que es importante que continuemos esta brecha y que resaltemos también esto y que no solo quede en papel, sino que también vaya a la práctica. Así es que, Anarela, agradecerte por este gran logro que lo tuvimos con la Secretaría de la Mujer del Partido, liderada por la compañera Tatiana Lara, y que ahí pues estuvimos trabajando muy de cerca en esto, y que hoy estamos trabajando también en pro de erradicar y que la violencia y sancionar la violencia contra las mujeres en el país, a lo interno de los partidos políticos, pero también la violencia política que se da. Así es que eso es parte de las luchas que el feminismo también está impulsando. Así es. Querida.
Bueno, a mí me gustaría recordarles que no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos. De hecho, aquí en Latinoamérica hay un feminismo muy bonito que a mí me gusta siempre traer a coalición, que es el feminismo comunitario, de cómo nos enseña que, aunque se habla de feminismo en Europa, muchas tribus indígenas y de mujeres rurales han sobrevivido en esta gestión de los cuidados, de cómo las mujeres administran los recursos, la naturaleza, cómo cuidan a la naturaleza también. Entonces creo que esa es una tarea que puedo dejarles ahí en casa, que investiguen qué es el feminismo comunitario, que también hay corrientes de feminismo aquí en Latinoamérica y el Caribe, que han habido mujeres maravillosas que han puesto el cuerpo y les han quitado la vida por defender nuestros derechos. Agradecerle a la ministra Narela también por el espacio. Es muy importante que como población hondureña veamos los cambios que estamos teniendo, ¿verdad? Y que el hecho de que sea una mujer feminista, que está como ministra en este ministerio que es de las artes y las culturas y cómo lo recuperaron, también tiene que ver con una visión desde el ser mujer, de poner las mujeres y las niñas en el centro, de crear nuevos programas también que atiendan a las mujeres y que las mujeres feministas en general, en cualquier ámbito, estamos resistiendo siempre en las calles, en las casas, en las universidades, en las escuelas, en los colegios, barrios y colonias, y que de alguna manera siempre estamos haciendo nuestra lucha. Y a todas las niñas pequeñas que nos estén viendo en casa o las mujeres jóvenes, yo las animo a que investiguen sobre el feminismo y que también de alguna u otra forma ustedes se posicionen y se hagan la pregunta que por qué nos tratan diferentes a los varones y a los niños, y que eso no significa que nos vamos a posicionar sobre encima, sino que es una lucha equitativa, ¿verdad? Y que eso es lo que realmente queremos. Queremos más espacios de participación, de opinión y de cambio para una sociedad más justa, más en paz y más equitativa. Así es. Bueno, este ha sido nuestro programa. Lo culminamos con una conversación deliciosa. Nuestra hora se va casi que sin sentirla. Y quiero llamarles para que no se vayan a perder, por favor, el segmento Hablando de Arte, en donde convocamos a mujeres artistas para que nos expresen acerca de lo que ellas consideran que es también arte y feminismo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cuidado, Mujeres en Resistencia, después de esta breve pausa. Agradeciendo al panel por tan amena conversación en relación al tema de esta semana, mujeres feministas. En esta ocasión, en Hablando de Arte, estoy tan feliz porque tengo a un par de hermanas talentosísimas. Bienvenidas, Ana y María. Poli, perdón. Poli. ¿Cómo se sienten? Pues emocionadas, nerviosas, pero la emoción creo que es la parte esencial ahorita, porque, no sé, es la emoción de ir a compartir lo que uno ha vivido. Ajá, claro. Lo que disfrutamos. Lo que disfrutamos. Lo del diario vivir. Cuéntenos, ¿qué les inspiró a empezar a pintar? ¿Cómo son sus inicios? ¿Qué es lo que recuerdan que les generó esa emoción? La palabra bonita del inicio. Para crear arte, justamente. Pues creo que es un talento que desarrollamos desde que estamos pequeñas, porque, o sea, solíamos pintar bastante viendo a nuestras hermanas mayores pintar, pero en la casa siempre nos compraban materiales, no eran materiales de tan alta calidad, pero creo que fue el inicio, no sé, como sí, lo que yo nos diría impulsó. Que fueron mis hermanas mayores, como yo soy la menor de 4, ¿sí? Y mis 3 hermanas yo creí que era, ok. Yo soy la menor. Sí, yo parezco menor, pero... Entonces, como miraba a mis hermanos mayores pintar, ir a competencias y todo, y cómo lo disfrutaban, yo dije como, bueno, yo también quiero hacer algo así. Y pues ahí fue surgiendo poco a poco. Qué bonito, sí. Qué bonito el amor de hermanas, y el amor justamente se comparte en diversas formas, y justamente aquí en el arte. Qué sí. Bonito que tengan personas que las inspire a eso. Cuéntenos también cómo empezaron, cuál es su inicio de educación, obviamente artística, porque se dedican justamente a eso. Sí. Pues el inicio creo que se remonta cuando éramos pequeñas, o sea, cuando vieron que nos gustaba pintar y que pintábamos mucho en la casa. Yo recuerdo que inició en la casa de mi abuela, pero luego nos empezaron a poner en las clases en las cuales mis hermanas mayores estaban. Sí. Y también en la escuela, cursos, siempre en la escuela diría yo que tiene como una fuerte educación en cuanto al arte. Entonces eso fue como justo el inicio.
Yo siento que mayormente la educación en sí inició, al menos para mí, hace 1 año y medio en el estudio de Carolina Carías, que ahí fue cuando ya aprendí como el arte, la técnica, ya como tal. Ya es la maestra, entonces, ella. Para mí, sí. Qué lindo que recuerden así las personas y que tengan ese recuerdo vivo, ¿sí? Porque los recuerdos ni siquiera sé por qué se llaman así, porque siempre viven, justamente. Qué bonito. Hablando de eso, imagino que tienen un tipo de inspiración o un tema favorito en cuando hacen arte. Yo empecé, bueno, siempre quise como tener la ilusión, siempre tuve la ilusión de pintar rostros. Entonces yo me dedico a pintar rostros. Ay, y de vez en cuando, dependiendo de los pedidos o de, bueno, las necesidades que se den en el estudio, pinto entre otras cosas. Pero lo que me dedico son los rostros. Los rostros. A mí me gustan las flores. A mí la mayoría, si no es que todas... Anda con flores. Por favor, anda un pantalón de flores. Sí, porque de verdad, o sea, todas mis obras que he hecho siempre se basan en flores, de cualquier tipo de técnica. ¿Pero por qué las flores? Me llaman. La verdad es que no tuve ninguna razón específica por la cual irme por flores. Solo pensé que era algo bello, elegante al mismo tiempo. Vivo. Vivo. A mí Con me gusta color. mucho el color. Uy, sí. Entonces dije esto. Los rostros, y son totalmente diferentes. Sí, porque sí. el rostro siento que es algo más preciso, es algo más perfeccionista. Así es. No que las flores no lo sean igual, pero siento que las flores es como más libre. que va, exacto, justamente que se va dando conforme a la inspiración. Ya los rostros es algo que ya está. Ya está, y no, o sea, lo que me encanta es que cada rostro nunca va a haber uno igual. Entonces lo bonito es que cada uno tiene su especial, o sea, tiene su cosa única. Entonces, eso es lo que me encanta de los rostros. Pero, ¿qué te gusta dibujar? ¿Rostros femeninos o masculinos? No, femeninos, definitivamente. ¿Por qué? Siento que la mujer, o sea, por ser mujeres portamos como esa esencia delicada, elegante, bonita. Entonces, pues, por eso las mujeres siento que es algo que nace. Somos más bonitas. Sí. Solo es como más, o sea, intuitivamente solo lo hace más como interesante al ojo humano, más atractivo. Claro, sí. Justamente eso, interesante. E imagino que lo usan también para inspirar o expresar algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Pues, no sé, como en las expresiones de las personas, los colores. Los colores siempre expresan algo, o sea, independientemente del color que sean, de la expresión que tenga, las formas, los trazos, las formas, no sé, las proporciones, todo tiene como su sentido debajo, su simbolismo. Entonces, de esa manera expresamos todo. Qué lindo. Sí. Pero ya vos, ¿cómo expresás el color? Es un diario vivir, obviamente. Pienso que son las tonalidades al mismo tiempo. ¿Sí? Es como la gama de color, también puedo ir solo como por colores cálidos o fríos, pero también los puedo mezclar y ya va transmitiendo algo diferente. Y ambas transmiten lo que pintan, de hecho. Porque sí, y es que no es mentira, yo así lo percibo. Ambas tienen una aura muy linda igual, pero la tuya es como más dulce. ¿Sí te lo han dicho? No, pero... No, sí, la verdad. O sea, siempre hemos dicho como que somos opuestos, pero la verdad es que mentira, es como que nos complementamos bien. Ajá, entonces... Sí. ¿Y han pintado una de la otra? ¿O han pintado alguna... Sí. ¿En base a alguna mujer, algo que le inspira a una mujer? Bueno, yo hace poco hice un cuadro donado al Hospital María. Era para el área de neurología. Entonces, precisamente era una mujer y tenía como la cabeza abierta, tenía el cerebro y habían flores. Entonces, es como un cuadro que refleja las dos partes de nosotras. Qué bonito, qué bonito. ¿Vos también pintaste? ¿Algo no, para el hospital no pude pintar, pero el plan es que vaya creciendo y ya en algún momento pues ya pueda dar algo. Pues sí, qué lindo. Cuéntenos, cuando conectan igual con las personas, a través de qué, imagino tienen un tema en específico. El arte es extenso, es exquisitamente extenso, pero imagino tienen un tema, y volviendo al tema anterior, que es lo que justamente las representa a ustedes. Así que es. son mujeres, que son artistas, que son niñas, que quieren compartir el arte vivo de adolescentes a las demás personas, en este caso a mujeres hondureñas. Así es.
Pues la verdad que no se me ha dado como una oportunidad para pintarlas, pero aunque no se me ha dado la oportunidad y no las he pintado, porque usualmente pinto según los pedidos, pero, o sea, el arte no solamente es al momento de agarrar un pincel, sino que también está al momento de expresarse, al momento de diseñar, de hablar, de vestirse. Sí. Entonces, ese arte empieza solamente en lo que vemos, en lo que experimentamos, y, o sea, siento que Honduras es totalmente un país que refleja ese arte, especialmente en la mujer hondureña. O sea, desde que empieza a decorar el hogar y que da esa como sensación de que están bienvenidos en la casa. Sí. O que quiere percibir, que las personas perciban del hogar. Del hogar, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, por ejemplo, en esta obra mía aquí, tal vez el fondo sea negro, pero precisamente es para enfocar la flor como tal, que está llena de color, de vida. Y no significa que el fondo no solo sea plano, sino que también pues tiene textura, tiene algo que dar. Yo lo interiorizo, digo, es una flor en medio de poco color, ¿verdad? Sí. Pueden ser vivencias, circunstancias, situaciones en las que como personas debemos sacar el color dentro de nosotros o de qué manera interpretar. Tu cuadro que está precioso, ¿verdad? Está hermosísimo. Está hermosísimo. Muchas gracias. Sí, en verdad, mi idea principal fue que este fuera el centro de otros cuadros, porque esta flor se llama corona imperial. Y su simbolismo es autoridad, es realeza. Es poder. Es poder, precisamente. Justo. Entonces, luego ahí fui sacando mi inspiración para mis demás cuadros, que fueron orquídeas, lirios. Aquí están los lirios. Ahí están los lirios. Que todas estas flores ya es como representan alegría o armonía, más que todo, que pienso que son las cosas que deberían de rodear a una reina, a una mujer. A una reina. ¿Una reina? Una reina habla de ser reina porque es una reina. Aquí están tus cuadros, y si no son los tuyos. Así Contanos. es, estos dos. Pues la verdad que entre temas también, se me va a ocurrir que también otro de los temas que más, siempre dentro de los rostros, siempre ha sido temas religiosos o temas eclesiásticos. Por ejemplo, están los ángeles, he pintado la Virgen María. Entonces, me gusta como reflejar esa divinidad, como esa... Entre tanto detalle, la espiritualidad, entre tanto detalle como esa, no sé, como ese poder que también dan, pero el hecho de que son cosas totalmente sagradas, o sea, son totalmente divinas, pensadas por Dios. Entonces siento que es algo, me gusta reflejar en los cuadros, entonces pues sí, por eso... Y hay una gran diferencia entre el black and white y el color, ¿verdad? Así es, son el mismo, son completamente el mismo modelo. ¿Qué hiciste primero? El plan era hacer este primero. Ah, ok. Pero para estudiar mejor los colores, las sombras en tuve que hacer este chiquito, que este está en carboncillo, este está en color. Pero cuando uno lo hace en blanco y negro, uno puede estudiar bien las sombras, el contraste de la luz y de las sombras. Para aplicarlo. Para luego aplicarlo en el color. Entonces, sí, este vino primero y este después. Sí, esa es una técnica muy usada. Yo recuerdo que mi primera flor fue una rosa y primero me dijeron, hágalo en blanco y negro. Y luego lo pasa a color. ¿Y es aún más difícil o lo hace así más fácil? Sí, más lo fácil. Hace totalmente más fácil. Para poder comunicarlo. Así es. Como mujeres que son, que la feminidad se lleva en el alma, no en la edad, ¿qué mensaje le quieren transmitir especialmente a otras niñas, a otras adolescentes en base al arte? En base al arte. Yo diría que nunca lo dejen, o sea, como decía antes, o sea, el arte no solamente es agarrar un pincel, un papel y pintar, sino que está desde el momento en el que ellas, no sé, van a la escuela y decoran su cuaderno, en el que se ponen accesorios en el pelo, cómo tratan a los demás. Dijiste algo al principio de cómo iniciaron pintando, de que no eran los mejores materiales. Pero estaba la inspiración. Total. ¿Qué podrían decirle a esas niñas? Que según no todos hemos tenido las posibilidades de tener un cuaderno de pintura o algo en lo que podamos expresarnos como artistas. Así es, crean en ustedes, pues que crean en su potencial. Yo recuerdo que cuando yo empecé a pintar, yo decía, ¿cómo así? Es algo que disfruto, es algo que me gusta. Pero mientras fui avanzando y progresando y perfeccionando mi técnica, pude ver las grandes obras que podía lograr y yo no creía en eso. O sea, yo miraba una obra y decía, ¡ay, qué bonito!
pero me lo hacía imposible para mí, para poder cumplirlo, pero ahora sé que sí se puede, pues. Claro, y no importa en las circunstancias en las que se encuentra un artista, claramente. No, total. Porque, o sea, yo recuerdo que empezábamos a pintar en acuarelas con papel bond normal, o sea, no era especial. Todos tienen en sus casas papel bond. Papel bond, o sea, brochas de las que vienen ya de un solo en el paquete, que no son las mejores. Pero a pesar de que no son los mejores materiales, uno puede ir desarrollando eso de los colores, coger los colores, las formas, el dibujar, difuminar los colores, no sé, el manejo del agua. El manejo del pincel es simplemente jugar. Del aire, porque ahí está el aire también. El aire. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Sí? Imagino tienen también sueños, tienen metas, ¿no las quieren compartir? Sí. Compartan sus sueños. Usted que está en su casa, comparta sus sueños porque al pensar en grande inspiramos a otras personas, aunque usted no lo crea. Así es. Cuéntenos los suyos. Pues bueno, yo ya terminé la escuela. Ya me gradué, entonces dentro de mis metas está ahora estudiar diseño gráfico, que justo esto es arte, es diseñar logos, marcas, fotografías. Entonces yo, o sea, de verdad lo que quiero es poder trabajar para Honduras, porque siento que me han dado un montón de experiencias para reflejar ver lo que es Honduras. Entonces, no sé, trabajar para los emprendedores hondureños. La necesitamos en la secretaría. Claro que sí. Yo siento que mi sueño, pues tengo 15 años, así voy formándolo poco a poco, pero con el arte es poder aprender como de todo, pues como cómo me voy formando yo como persona y progresando, cómo no me rindo, sigo luchando, sigo aprendiendo y así voy formando quién soy poco a poco. Y ese no rendirse y seguir luchando, porque hay quien cae de eso y dice, ya no puedo seguir siendo un artista. ¿Qué dirían ustedes a las personas que pierden en sí o creen ellos que perdieron la inspiración? Porque eso es algo que a veces es momentáneo, a veces vuelve, pero es algo que siempre está. Sí. Se conocen como bloqueos artísticos, usualmente, y son totalmente normales. Es normal y común tenerlos. Yo he pasado por bastantes, pero siempre me ha gustado como dejar un ratito lo que estoy haciendo, distraerme y ver que la belleza no solamente está en lo que hago, sino que está en lo que me rodea. A mí me ayuda a recordar por qué pinto, porque es algo que disfruto, es algo que me relaja, es algo que me hace feliz, entonces como no importa cómo me salga, es algo que, o sea, me va a sentir bien, pues, me va a hacer sentir bien. Dígame una palabra, una que las represente. Una. Porque ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Mari. Siento yo que, o sea, no está tan ligado a lo que es el arte, pero sobre todo creo que es la alegría, porque sin alegría, sin entusiasmo, sin la emoción que mencionábamos antes, todo esto no hubiera sido posible. Entonces, yo diría la palabra sonrisa. Siento que es algo que muchos me recuerdan o reconocen por eso, pero siento que una sonrisa puede transmitir todo. Mucho. Mari. Total. Ana, Mari, muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Y a usted que está en casa, no se pierda este programa. Los esperamos en la próxima, llenos de amor, alegría y felicidad.